Buen día. En esta sesión voy a hablar sobre el origen de las adaptaciones en los seres vivos. Y voy a empezar por hablar sobre lo que es la adaptación. La adaptación es un proceso fisiológico, rasgo morfológico o modo de comportamiento que ha evolucionado e incrementa las expectativas de vida. ¿Ok? Puede ser entonces de esos tres tipos: fisiológico, morfológico o de comportamiento, que ahorita voy a explicar en qué consiste cada una de esas adaptaciones. La adaptación no es estática, quiere decir que está en constante cambio. Ejemplo, si una población pequeña queda aislada del grupo y el ambiente es distinto, la selección natural actuará para que haya diferenciación y se acumulen las adaptaciones específicas para adecuarse a su nuevo ambiente. ¿Qué es la diferenciación? La diferenciación es cuando las especies están cambiando o van cambiando. Es la acumulación de cambios entre las especies. La evolución biológica es un proceso histórico de transformaciones ocurridas en las especies, lo cual ha originado la diversidad a partir de un antepasado común. ¿Qué quiere decir? Que todos venimos del mismo organismo y que hemos evolucionado, que todos provenimos o tenemos un antepasado o un antecesor en común, que les he explicado en las clases de biología que es una bacteria nuestro antecesor. Luca lo estuvimos viendo. Eh, y esta evolución biológica es el resultado de la selección natural. La selección natural es un proceso que se hace también para que pueda dar origen a la evolución. Un ejemplo de adaptación sería, por ejemplo, el tipo de reproducción. Aquí tenemos un ejemplo mm, de algunos anfibios, como ponen cientos de huevos para poder para que estos tengan más oportunidades de sobrevivir. Y algunas plantas tienen coloraciones brillantes y olores para atraer a polinizadores. Como la planta no se puede mover para ir y conseguir la célula masculina, entonces estos atraen insectos que son polinizadores para que vengan y les traigan esa, esa célula masculina. Las adaptaciones etológicas, que consiste en la modificación de alguna conducta, puede ayudar a los organismos a sobrevivir. Aquí las adaptaciones etológicas, pues son en las que el organismo tiene una conducta distinta, la cual le permite sobrevivir. Las adaptaciones les ayudan a protegerse de las temperaturas altas o bajas, a obtener alimento, a conseguir pareja y reproducirse, o a ocultarse, escapar y defenderse de los depredadores. Por ejemplo, el oso polar y el zorro del Ártico de la tundra pueden soportar temperaturas desde menos 34 grados centígrados a menos 70 grados centígrados. Por eso tienen este pelaje y ellos ahí pueden sobrevivir. El carnero de Dall en Alaska tiene un pelaje ligero en verano y en invierno se le pone un pelaje más grueso para poder soportar igual las temperaturas. El guepardo corre hasta 115 kilómetros por hora. Esta velocidad la puede alcanzar gracias al tamaño de sus pulmones y corazón, que le permite oxigenar todo su cuerpo. También debido a que tiene garras, una espalda flexible
y una cola larga que le permite mantener el equilibrio al correr. Diferentes tipos de adaptaciones. Hay distintos tipos de adaptaciones, como les mencionaba, que eran tres distintos, ¿no? Los depredadores, como los búhos y las lechuzas, cazan durante la noche y se han adaptado a la oscuridad, o sus estructuras sensoriales responden con gran sensibilidad a señales específicas del entorno. Aquí tenemos las tres categorías o los tres tipos de adaptaciones que les mencionaba desde un inicio, que son las que tienen que ver con la morfología o morfológicas, fisiología o fisiológicas y etología o conductuales, que es lo mismo. Estructuras estructurales y anatómicas son las morfológicas, que están relacionadas con la morfología o con la forma, que es una rama de la biología que estudia la forma o estructura de los seres vivos. Entonces, morfología tiene que ver con la forma de los seres vivos, la forma que van teniendo a lo largo del tiempo para poder sobrevivir. Las internas son las fisiológicas, como las de los órganos, o sea que están en el interior, dentro de los organismos, que se vinculan con la fisiología, que es la parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su funcionamiento. Entonces, fisiología es lo interno, es cómo funcionan los seres vivos por dentro. Y relacionadas con la conducta que es las etológicas, que se asocian con la etología, que es el estudio científico del comportamiento humano y animal. Entonces, las conductas etológicas van a ser las conductas que lo que hacen los organismos para poder sobrevivir, las acciones. En muchas adaptaciones fisiológicas hay un cambio en el funcionamiento de los órganos para responder a una alteración ambiental, como puede ser la temperatura, la cantidad de luz, el tipo de alimento y sustrato. Por ejemplo, la hibernación que realizan las ardillas y los osos negros. ¿Qué es la hibernación? Es cuando el organismo hace más lento su metabolismo por medio del descanso, o duerme para que su metabolismo sea más lento y no necesite tanta energía. Y la estivación es el mismo proceso, pero en temperaturas bajas. La hibernación la hacen los organismos para soportar las bajas temperaturas, y la estivación es para soportar las altas temperaturas. Estos organismos la realizan la estivación las ranas, las tortugas, el caracol del desierto. Estos organismos se entierran y también alentan su metabolismo. Y también la piel gruesa de las focas, les ayuda para soportar también las bajas temperaturas. Adaptaciones morfológicas son aquellas en las que una parte del organismo se modifica total o parcialmente. Por ejemplo, los que viven bajo la tierra han desarrollado garras para poder cavar. Los que viven sobre el suelo presentan adaptaciones como pezuñas, alas o músculos y garras para poder trepar. Entre los animales acuáticos también hay adaptaciones para la flotación y la natación. Y por último, las adaptaciones etológicas incluyen todas las modificaciones en el comportamiento de los organismos. Pueden ser para asegurar la reproducción, la nutrición o la defensa de su territorio y de su vida. Entonces, estos son los tres tipos o las tres categorías de adaptaciones que van teniendo los organismos, tanto plantas y animales. Adaptación fisiológica, adaptación morfológica y adaptación etológica o de comportamiento, que es lo mismo. Adaptaciones fisiológicas asociadas a las morfológicas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en las plantas, hay plantas que tienen hojas muy pequeñas
o incluso solo espinas para poder guardar lo más que se pueda de agua, para no perder el agua en la planta. Otras plantas tienen las hojas muy grandes, por ejemplo, las que son de los bosques, donde hay mucha sombra, entonces ellos necesitan, para poder captar la luz solar, tienen que tener la hoja muy grande. Entonces, esa es una adaptación fisiológica que tienen algunas plantas en el bosque. Otras, como los pinos, pueden tener una forma así como picuda para que la nieve se deslice y no le rompa sus estructuras. Si se fijan, las hojas son muy delgaditas, entonces la nieve cae sin romper sus estructuras. Y otras adaptaciones fisiológicas son los aparatos bucales eh, de muchos animales que pueden tener colmillos, depende de su tipo de alimentación, si son carnívoros o son herbívoros. Y por último, tenemos el sistema de ecolocación, que consiste en que, por ejemplo, los murciélagos pueden emitir sonidos y mediante el eco ese sonido choca con el objeto y ellos mediante el eco lo identifican, mediante vibraciones, y ya saben que ahí hay un objeto. Lo mismo hacen los delfines, este sistema de ecolocación. Y las adaptaciones morfológicas, también tenemos un ejemplo que puede ser el mimetismo. Aquí en el mimetismo, por ejemplo, la mariposa ojos de búho presenta en sus alas unas manchas llamadas ocelos que confunden a los depredadores. Entonces, al momento de que llega el depredador y ataca a la mariposa, esta tiene oportunidad de huir gracias a esa confusión que genera en el depredador. Existen otros organismos que se mimetizan con el entorno, como los insectos palo y los camaleones. La falsa coral de tierra fría tiene en su cuerpo franjas rojas, amarillas y negras, como esta, parecidas a las de las corales venenosas. Entonces, esto hace que los depredadores ya no se le acerquen, que tengan, es una señal como de alerta. El camuflaje también es otra adaptación morfológica que utilizan las lechuzas, recurren al camuflaje porque sus plumas se parecen a la corteza del árbol donde éstas habitan. Algunos cangrejos y crustáceos usan trozos de algas o de otros organismos en el caparazón para esconderse también de los depredadores. Y la tercera categoría, que son las adaptaciones conductuales, estas son más frecuentes entre los animales. Por ejemplo, algunos roedores buscan alimento en la noche o en el crepúsculo cuando el riesgo de ser depredados es menor. Algunas adaptaciones conductuales o etológicas son las que facilitan la reproducción. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de adaptaciones conductuales que son de cortejo. Por ejemplo, los pavorreales utilizan colores vistosos para atraer al sexo opuesto. Protección, que es la protección que da la madre a la cría y que no la deja de cuidar hasta que ésta ya tiene la capacidad de sobrevivir ella misma. Y la migración también es un ejemplo de adaptación conductual. Las especies migran a otros lugares por condiciones climáticas o de alimento. Se trasladan a otros lugares para sobrevivir. Y también tenemos otros tipos de adaptaciones morfológicas como son conductuales, como son las feromonas, que estas las utilizan las abejas como medio de reconocimiento, o sea, para reconocerse entre ellas mismas, liberan feromonas. Sustancias tóxicas, como lo que hace la langosta africana, que extrae sustancias tóxicas de las plantas y ya se convierte en un organismo tóxico. Y defensa química, que son, por ejemplo, los pulpos utilizan
liberan esa tinta que es tóxica, y también los zorrillos también liberan sustancias que son tóxicas para los organismos del medio que se encuentran en el medio ambiente. Entonces, repito, estas son adaptaciones conductuales. Y con esto cerraríamos lo que es el tema. Aquí están las referencias que se encuentra el documento en el LMS, y ahí pueden rescatar la información.